Y regresamos aquí a Vital Noticias, siendo las 8:47 de la mañana. Tenemos a nuestro invitado de este bloque de entrevistas. Él es analista político, es el señor José Laván. Bienvenido a Vital Noticias, José. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y es una oportunidad importante para hablar de lo que está sucediendo en el país a puertas de las elecciones. Así es, a puertas de las elecciones. En estas 2 últimas semanas hemos visto cómo ha cambiado toda la decisión de la ciudadanía, además, ¿no? Esas tendencias entre los que van en los primeros lugares y los que están subiendo, los que están bajando, en fin. Cuéntanos un poco cómo has visto este escenario político, ¿no? En estas últimas semanas, entre los debates, las cosas que se han dicho entre candidatos, las propuestas que algunas son aterrizables, otras no. ¿Qué es lo que te deja a ti? Lo primero que hay que entender es que el Perú es un país muy dividido, ¿no? Es decir, tenemos un sistema político con muy poca legitimidad, una legitimidad tan baja que lo que hace es que afloren muchos actores políticos tratando de tapar esos vacíos que existen a lo largo de todo el país, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Tú tienes un mal proceso de descentralización que se inició hace bastantes años, que fue un fracaso, y lo que generó fue la salida de liderazgos locales que luego han creído que tienen la posibilidad, obviamente, de poder tentar el principal cargo del país, que es la presidencia de la República. Ahora bien, tienes un espacio tan fragmentado, así como igual cantidad de candidatos que superan los 30 candidatos en el país, ¿no? Esta fragmentación y atomización de los partidos políticos y de candidaturas básicamente ha beneficiado a una persona, y esa persona es la señora Keiko Fujimori. La fragmentación que ha existido ha permitido que se diluya el voto de tal forma que el mínimo y máximo histórico de la candidata Keiko Fujimori le ha permitido probablemente, según las tendencias, pasar a una segunda vuelta, ¿no? ¿Crees tú que esto esté fríamente calculado, es decir, planificado desde el actual Congreso? Porque claro, la mayoría en el Congreso, las curules, el mayor número de curules son del fujimorismo, ¿no? ¿Crees que esto haya sido planificado de alguna manera para hacer este proceso tan fragmentado? Porque claro, como bien comentas, la fragmentación beneficiaría de alguna manera a los partidos como el fujimorismo. Así es. Mira, hay un principio: quien tiene el poder pretende continuar teniéndolo, ¿no? Y es decir, el actual Congreso, no solo el fujimorismo, sino todos aquellos partidos que hoy tienen representación en el Congreso, es obvio que han desarrollado leyes con nombre propio, han desarrollado leyes que los benefician como organizaciones políticas, como por ejemplo, ¿no?, el financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento de los partidos políticos, que si bien está establecido por ley, para que los partidos políticos reciban un financiamiento en función del número de votos que obtienen, eso puede estar muy bien. Pero luego que reciban financiamiento público, indirecto, para las campañas electorales, en función del número de curules que tienen en el Congreso, eso es inadmisible. Porque claro que sí, la publicidad debe ser... El principio de participación tiene que partir desde la igualdad de condiciones. Entonces, un partido no puede tener menos financiamiento que otro. Todos tienen que tener la misma oportunidad y la misma base para poder avanzar. Entonces, lo que tenemos es una elección desigual, es una elección con candidaturas en las que básicamente se visibilizan los de mayor porcentaje de intención de voto, ¿no? Tienes un pelotón que va después, según las encuestas que hemos podido ver la semana pasada, que va con diferencias de 1%, que están dentro del margen de error. Tienes una izquierda diluida, ¿no?, entre el 5, 6, 4, 3, 7%, que lamentablemente por la poca capacidad de generar consensos, han diluido ese voto y pareciera que hoy no tienen una opción de poder llegar a una segunda vuelta. Entonces tienes un grupo de partidos políticos que se han pegado hacia la derecha, como el grupo del señor López Aliaga, la señora Keiko Fujimori, otro grupo pegado a la izquierda, como el grupo del señor Alfonso López Chao, Roberto Sánchez, unos probablemente más recalcitrantes que otros, el señor Nieto, la señora Tello, etcétera, y han dejado al centro a un personaje que va y viene, que es el señor Carlos Álvarez, ¿no?, que tiene una posición básicamente por cómo han marcado las pautas ideológicas pegada al centro, ¿no? Y también
Se habla mucho del señor Belmont, ¿no? Cuyo voto ha fluctuado de manera importante, pero es un voto que también benefició en su momento al señor Grosso, luego benefició en su momento al señor Nieto. Entonces habrá que ver si esa subida ha tenido esa misma tendencia o si se ha detenido y ha quedado ahí, claro, ¿no? O son simplemente inflados en el momento para justamente a nivel emocional atraer, ¿no?, a algún sector de la población, y luego se desinflan, porque así como los inflan a nivel estratégico, desgraciadamente eso no se sostiene en el tiempo, ¿no? Es un voto, el voto juvenil de esta etapa, es un voto que migra muy rápido, ¿no? También entonces, cambiante, nosotros hemos, ¿no?, tenido a lo largo de estos cortos meses, consideraciones como, por ejemplo, en su momento el señor Spa, luego el señor Grosso, luego el señor Nieto, luego el señor Belmo, muy pegado casi al final de la fecha de elecciones. Pero lo importante de todo lo que vemos es que podemos ratificar una vez más que la campaña no ha estado cargada de propuestas aterrizadas que le permitan a la población tomar conciencia sobre qué es posible y no es posible hacer, ¿no? Por ejemplo, no hemos escuchado a nadie que diga cómo vamos a ordenar Lima, ¿no? Lima crece hacia los cerros, crece hacia arriba y no es posible darles agua, darles infraestructura. Lo que Lima necesita es descomprimirse hacia los extremos con estas denominadas ciudades satélites que luego puedan estar interconectadas a través de un tren de cercanía u otras cosas por el estilo, ¿no? Sobre el tema de seguridad hay temas muy etéreos también. También, justamente sobre las ciudades satélites, que lo estábamos comentando antes de salir al aire con el tema del transporte público, ¿no? Vemos que el transporte está súper saturado, es una problemática diaria para los ciudadanos peruanos. Cuéntanos un poco de esta idea de las ciudades satélites, cómo beneficiarían lo que estabas comentando, ¿no? Expandir las ciudades a nivel horizontal, más que vertical. Así es. Lima es probablemente uno de los espacios más pequeños, pero que concentra la mayor cantidad de población y lamentablemente crece hacia los cerros. Cuando tú creces hacia los cerros, creces de forma vertical, lo que te genera es una serie de dificultades para llevar, por ejemplo, servicios básicos, ¿no? Para la titulación, nadie te pone agua si tú vives en un lugar precario donde no tienes las mínimas condiciones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si tú vas a Ica o te vas al norte, te das cuenta de que hay grandes extensiones de terrenos vacías que deberían ser utilizadas para poder descomprimir Lima. ¿Y qué significa descomprimir Lima? Tener una política nacional de infraestructura y de vivienda que permita construir mini ciudades en estos espacios grandes, porque no son espacios pequeños, ¿no? Mini ciudades para poder descomprimir. ¿Y cómo las acercamos? A través del tren, que ya está diseñado además. Ya hay proyecciones de que el tren, por ejemplo, de Lima hasta Ica y viceversa. Entonces, si no tenemos esa capacidad de poder intervenir, uno de los principales problemas que existe en el país, que es el tema de la habitación, vamos a tener serios problemas de aquí a 15, 20 años, porque vamos a crecer súper desordenados y con una demanda que en el pleno siglo XXI, que en pleno 2026 es inconcebible no tener agua. Por supuesto, y además que sobre todo lo que tú has comentado hace unos segundos, ¿no? No se ha comentado, no se ha mencionado dentro de las propuestas un tipo de propuesta así, ¿no? Que sea aterrizable y que además solucione este grave problema del tráfico y de la centralización, ¿no? Sí. Desgraciadamente el sistema de descentralización que se planteó en su momento no tuvo éxito, ¿no? Ni el más mínimo éxito, al contrario, creo que fue totalmente contradictorio, ¿no? En todo lo que se hizo a nivel de descentralización. Tú has hablado del tema del financiamiento de partidos. ¿Qué pasó, José? ¿Cuál crees que haya sido la raíz de que no se haya propuesto o promovido, mejor dicho, la propuesta que se hizo en la Comisión de la Reforma Política? Porque se hizo una propuesta más o menos interesante, aterrizable. ¿Por qué crees que no se haya dado como tal, ¿no? Al final lo modificaron y sacaron el tema del financiamiento como les dio la gana. Claro. Lo que pasa es que toda reforma política la hacen los políticos y cada reforma tiene una carga ideológica detrás. Representan diversos mundos o diversas formas de ver también, ¿no? O creer cómo debe configurarse el sistema político, ¿no? Por ejemplo, hay un tema muy importante en el país. En el país,
institucionalidad de los partidos políticos está bienvenida menos. Es decir, los partidos políticos solo existen en épocas electorales y son membretes en las épocas de gestión parlamentaria o de gestión del Ejecutivo. Y eso es básicamente por una deformación de las personas que integran los partidos políticos dentro de una campaña electoral. Te explico algo muy puntual. Existe la figura de los invitados, ¿no? Los invitados son personas que no son militantes, pero que son invitados por la organización política o el candidato de su momento para postular y acompañarlos en la lista. Sí. Si tú revisas el histórico de la movilidad de esos candidatos invitados dentro del Congreso de la República, te das cuenta que son los primeros en formar otras bancadas, ¿no? Ya, o sea, son los primeros en salirse de la bancada original, cuando en realidad esa representación la ciudadanía se le dio al partido político. Entonces, las reformas políticas deben partir de lo menos hacia lo más. Una propuesta que deberían implementar, por ejemplo, es la figura de la silla vacía. O la figura, ¿por qué? Porque esa curul es del partido. Si alguien decide irse, bueno, que se vaya, pero ese lugar debe ser ocupado por otro miembro del partido. Pero, ¿y qué opinas de que la ciudadanía, muchos ciudadanos votan por la persona? Así es. Porque también hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Yo voto por la persona, voto por ti, pero no por tu partido, pero te voy a apoyar a ti porque sé que vas a hacer un buen trabajo. Así es. Ahí. Ese es uno de los argumentos que establecen el por qué no implementar, por ejemplo, la silla vacía, ¿no? Pero uno tiene que ponderar. La ponderación tiene que iniciar desde el momento. ¿Es qué necesito para el país? Y lo que necesito para el país es construir instituciones. Claro. Instituciones confiables que luego permitan, obviamente, darle las principales soluciones al país. Porque el Perú está demandando en estos momentos seriedad de gestión, seriedad política, y de una u otra forma tener las principales propuestas para poder generar los cambios que necesitan cada uno de los peruanos, ¿no? Exacto. Y eso tiene relación, obviamente, con la poca legitimidad que se tiene a nivel de los sistemas políticos, de la política. Se nos fue, bueno, el tiempo volando. Encantado. Hemos estado esperándote y teniendo esa entrevista contigo, pero se nos va volando el tiempo. Tu mensaje final a la población en esta última etapa del proceso electoral. Mira, básicamente, como un ciudadano más, convocar a toda la ciudadanía que pueda asistir a votar, porque es un derecho ciudadano que nos va a permitir determinar el rumbo del país durante los próximos 5 años y que ejerzamos un voto consciente e informado. Así es, y que poco a poco regresemos o retomemos esa confianza del ciudadano y la legitimidad que se necesita a nivel del ámbito político. Así es. ¿Cierto? Gracias, José. Ha sido Muchas José gracias. Laván, analista político. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, amigos, aquí en Vital Noticias.